Un caso en el cual primero desapareció el hijo, 13 días después el padre se fue y no volvió. Han pasado años y no hay rastro de lo que pasó con ellos. Este es el caso de Josué Monge García. Hola, sean bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, como en cada episodio, les presento un caso criminal que ha dado mucho de qué hablar, generando un sinfín de interrogantes alrededor de él, pero ninguna pista que pudiese resolverlo y entender qué es lo que pasó. La historia que una madre repite con la esperanza que aún le queda. Soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Puerta sola de Dos Hermanas, Sevilla, España. Lugar donde Josué, de 13 años, vivía junto a dos hermanos y sus padres Isabel García Chamizo y Antonio Monge Rodríguez. Josué había estado castigado desde antes del 10 de abril debido a algunos problemas relacionados a la escuela. El lunes 10 de abril de 2006, el menor de 13 años, Josué, pidió permiso para pasar la noche con un amigo. A pesar del castigo, el padre había accedido a darle permiso. En algunas versiones se maneja que la madre se extrañó un poco con la situación debido a que el padre era muy estricto. Josué iría en bicicleta a Vista Azul, a poco más de 300 metros de su casa. Le dijeron que tenía que estar en casa a las 10:30 am del día siguiente. Ese mismo lunes, la madre Isabel salió de casa para hacer unas compras. Se despidió de Josué y le dijo que lo vería al día siguiente e irían a comprar ropa. El padre Antonio también salió de casa. Entre las versiones que se manejan es que salió a trabajar a la carretera, otra que había ido con su hermana a arreglar unas cosas. Cuando Isabel volvió, tiempo más tarde, vio llegar a su marido. Este llevaba puesta una vestimenta diferente a la que llevaba al momento de salir. Cuando Isabel lo confrontó, él le respondió. En algunas versiones la respuesta fue que había tenido un percance mientras estaba trabajando y por eso se había cambiado de ropa, pero más tarde Isabel se daría cuenta que Antonio había tirado la ropa. En otra versión la respuesta fue que había ido a la iglesia a buscar una tienda de campaña. Más adelante, la policía habría confirmado que esto era falso. Además, se habrían preguntado por qué necesitaba una tienda de campaña si en teoría no haría ningún viaje, o por lo menos eso era lo que pensaban. A la mañana siguiente y llegada la hora de regreso del niño, este no apareció. La madre, preocupada por su presentimiento, llamó a la casa de su amigo solo para enterarse que el niño nunca había llegado a la casa, que en algún momento Josué lo había llamado solo para decirle que llegaría más tarde de lo acordado. La madre llamaba al teléfono de su hijo, pero no había respuesta. En algunas versiones se maneja que la madre intentó llamar a Josué porque tenía un mal presentimiento, pero el padre le habría dicho que no lo hiciera y lo dejara disfrutar la noche. La madre habría accedido a tal petición y se irían a dormir, pero no habría estado tranquila. La madre acudió a la policía aproximadamente a las 3 de la tarde para denunciar la desaparición de su hijo. Josué salió de casa en bicicleta con una mochila, una muda de ropa y 30 euros. Horas más tarde, llegaron a la casa de Josué dos amigas de la madre. Preguntaron dónde se encontraba su marido. Isabel les contestó que estaba durmiendo, pues dijo que al día siguiente tenía que ir a trabajar. Isabel García tuvo 3 hijos, Benjamín, Josué y Andrés, que eran la luz de su vida y razón que la mantenía a flote, debido a que Antonio la maltrataba física y psicológicamente. No había podido denunciarlo debido a las amenazas que recibía de su marido, pero en 2004 tomó valor y acudió al Instituto de la Mujer. Pero no fue hasta 2006 que Isabel le pidió a Antonio unos días. Le dijo que fuera con su madre, que no significaba que se fueran a divorciar. Ante tal petición, Antonio habría accedido, lo cual parecía extraño, pero Isabel creyó que lo haría.
El tiempo pasó y Antonio no dejó la casa familiar. Lo que sí pasó fue la desaparición de su hijo Josué. El 16 de abril, Antonio acudió a la policía para ver si había novedades sobre la desaparición de su hijo. El 20 de abril, el Cuerpo Nacional de Policía buscó desde muy temprano con helicópteros en el barrio Los Potros. La búsqueda no arrojó nada. Pasados los días y hechas las diligencias, algunas versiones sostienen que unos vecinos vieron a Josué al lado de la furgoneta de su padre el día de su desaparición. En una versión se menciona que la madre llamó al amigo de Josué, pero que Josué le habría dicho que llegaría más tarde porque tenía que ayudar a su padre, hechos que Antonio habría negado. 12 días después de la desaparición de Josué, Isabel confrontó a su marido por ser responsable de la desaparición de su hijo. Isabel ya había acumulado sospechas sobre él. La ropa, su actitud tan extraña, un arañazo en el brazo que le vio. No pudo más y le dijo que le dijera dónde estaba su hijo. Le amenazó con acudir a la policía y contar todo. Al día siguiente, 23 de abril, Antonio se marchó en un Citroën Berlingo blanco, furgoneta que tenía la calcomanía del contorno de un pez. Dicho vehículo pertenecía a la empresa donde trabajaba. En una versión se menciona que Antonio fue localizado vía telefónica por la policía, quien lo cuestionó por su paradero, a lo que Antonio respondía que quería encontrarse con Josué en el cielo. Pero ¿cómo sabía él que su hijo ya no seguía con vida? En teoría, la esperanza es lo último que muere, y al no encontrarse nada, se creería que aún había la posibilidad de encontrar al chico. Se supo por las investigaciones que la señal del teléfono de Antonio se perdió en la provincia de Huelva. En otras versiones se menciona que Antonio, antes de desaparecer, habló con su hijo mayor y le habría dicho que cuidara de su madre y hermano, pues él iría a encontrarse con Josué. La policía entonces solicitó ayuda a toda España para saber si había alguna noticia de la matrícula. Comprobaron si había multas, algún percance, si se había llamado a alguna grúa para moverlo o cosas por el estilo, pero solo obtuvieron respuestas negativas a la solicitud hecha. Lo que nunca miraron, declaró Isabel, fueron los deshuesaderos. Tal fue el caso que se emitió una orden de búsqueda internacional contra Antonio. Se investigó en Marruecos y Portugal debido a que eran lugares que le gustaban y a los cuales se creyó que podía haber huido. Se revisaron los registros de seguridad social por si había alguna pensión o préstamo. Se buscó en el banco, en las tarjetas de crédito, pero nada, no había ningún movimiento de dinero relacionado a Antonio. En otras versiones se maneja que un jueves, pasados 15 días de la desaparición del menor, la policía buscó en el polígono Navisa. Acudieron 5 policías y 2 patrullas. Esto debido a una llamada que alertaba del posible avistamiento de un menor con características similares al menor desaparecido en Dos Hermanas, pero no hallaron nada en la zona. De acuerdo a esto, se pensó que el menor pudo abandonar su hogar por propia voluntad, algo que la madre no creía. Las investigaciones fueron muchas, pero ninguna pudo dar solución a las desapariciones. A raíz de esto, se comenzó a sospechar del padre. Así, la investigación pasó al grupo de homicidios de Sevilla, donde la hipótesis que prevaleció es que el padre habría matado al menor para hacerle daño a su esposa, pero después no pudo con la culpa y 13 días después se suicidó. La orden emitida en contra de Antonio Monge es por presunto homicidio. Hasta la fecha no se sabe nada. No hay ninguna pista o indicio que pueda poner fin a esta desaparición. Pasado el tiempo, el helicóptero de la policía sobrevoló zonas de interés para buscar dicha furgoneta, pues imaginaron que podía haber subido a un acantilado y tirarse desde ahí, pero la búsqueda tampoco arrojó nada. A su vez, no se han encontrado los cuerpos, o la bicicleta o la furgoneta del padre. Es como si nunca hubieran existido.
Un año después de la desaparición del menor, hubo una manifestación en el barrio, nada mediático y tampoco con mucha gente, a modo de recuerdo. Casi a la par del tiempo, Isabel García recibía una llamada de la policía. Decían tener a un chico que aseguraba haber sido secuestrado y que era Josué. Isabel no lo pensó y acudió a la policía, donde le dijeron que el menor estaba en el hospital materno y se encontraba bien. Isabel mostró la foto de su hijo y los policías respondieron que sí se parecía. Mientras tanto, el menor decía que había sido secuestrado, pero que no recordaba quién lo había hecho, pues lo mantenían drogado todo el tiempo. Cuando Isabel fue llevada al hospital materno, declara que por un momento sintió la esperanza de terminar con su sufrimiento. El recorrido le pareció eterno. Al momento de llegar a la habitación, su corazón dio un vuelco. Pues al abrir la puerta, Isabel miró al chico y le dijo al policía que no era su hijo. El menor se abalanzó, afirmando que era él, que era Josué, pero había pasado mucho tiempo, que había cambiado, que se había cortado el pelo y quitado las mechas. Pero Isabel no aguantó y le dio un ataque de nervios. Tuvo que salir de la habitación. Mientras tanto, el menor se quedaba y confesaba la verdad. Dio su nombre real, el cual arrojó que si bien vivían 2 hermanas, se había fugado de un centro de menores en Málaga, al cual regresó después del incidente, esto según un reporte. Sumado a esto, Isabel pidió ver las fotos que tenían de su hijo. Se llevó una sorpresa al ver que solo contaban con uno en muy mal estado, en blanco y negro, donde apenas sí podía distinguirse, por lo que se dio la tarea de imprimir unas fotos a color y repartirlas en las comisarías de los pueblos cercanos. Isabel confesó que en algún momento pensó que el menor podía saber algo de su hijo por la pequeña descripción que le dio el día de su encuentro. Sin embargo, los investigadores tenían sus dudas, pues pensaban que la información pudo ser obtenida a través de la televisión. En junio de 2019, Isabel García, junto a grupos de desaparecidos y familiares de desaparecidos, recogía firmas con el fin de obtener apoyo para que la policía tuviera más medios técnicos, pudieran mejorar su formación, su coordinación, además elaborar una ley específica que garantizara la investigación y atención a las familias de personas desaparecidas. Isabel pasó por un remolino de sentimientos por la desaparición de su pequeño. Sentir que la policía solo favorecía a la gente con medios económicos. Los medios solo la buscaron para dar rating y no para ayudarla en su búsqueda, porque se sintió sola e impotente ante tal situación que debía enfrentar, pero que no podía dejarse caer porque en casa le esperaba un pequeño que dependía de ello. A eso se le sumaban las facturas que tenía que pagar y tiempo que pasaba intentando encontrar las respuestas. A medida que los días se convierten en meses y los meses en años, la esperanza de una madre se debilita. El dolor que provoca la ausencia de un ser querido es demasiado grande. Sumado está el hecho de no saber qué es lo que ha pasado y que al paso del tiempo el caso solo genere interrogantes y no respuestas. De ahí no se ha sabido nada más. Y así se cierra el episodio de hoy. Te agradezco que me hayas escuchado hasta el final. Me despido. Soy Ana Karen y escuchaste Relatos de Crimen.